Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna, y produce distintos frutos. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor, y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronadas serán. Aquí comienza, amigos, la sal de la tierra. Este es un trocito del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís que seguramente han reconocido y que hoy me sirve, nos sirve, mejor dicho, para dar comienzo a nuestra edición de La Sal de la Tierra. Nos acompaña, como siempre, una buena amiga de esta casa ya, que es la profesora doña María Teresa Comte Grau. Bienvenida. Gracias. Teresa, ¿Qué gracias. Muy bien, muy bien. Aquí iniciando ahora un nuevo momento en nuestro programa, de la mano bueno, yo he querido utilizar este trocito del Cántico de las Criaturas porque vamos a hablar a partir de hoy de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que muchas personas quizá que nos escuchan habrán oído hablar, ojalá, y todos los que nos escuchan la hayan leído, y a quienes no, vamos a invitar desde ahora Y animarles, a sí, que claro. la lean, a que se acerquen a ella, y yo quería dedicarle algunos ratitos aquí, ¿no? en este espacio. Es una encíclica del 24 de mayo del año pasado, día de Pentecostés, y con la que nosotros aquí, en la diócesis de Toledo, además, en el arranque de este curso pastoral en el que estamos, pues se hizo también una presentación en las distintas vicarías de esta encíclica, invitando a todas nuestras parroquias a leerla, a conocerla y a profundizar un poquito en ella, ¿no? Bueno, ¿qué te parece este arranque bien bonito, el Cántico de las Criaturas de Es San un texto Francisco? bellísimo, sí. Y toda la encíclica es muy bonita. Es un texto muy bonito, sí. Bueno, quien haya leído ya la encíclica verá que en el comienzo de la encíclica el Papa pone Laudato Si, encíclica del Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Me gustaría que comentáramos un poquito esta preocupación que tiene el Papa, ¿no? Y que creo que es un poquito, creo yo, revelador ya de intenciones de por dónde va a ir luego la encíclica, ¿no? ¿No te parece curioso, Teresa, que en estos tiempos que corren, he dicho que la encíclica es de mayo del 2015, que hace nada, con la cantidad de conflictos, de problemáticas que hay en el mundo, cantidad de problemáticas también a nivel interno en la Iglesia? El Papa se pone a escribir y se le ocurre escribir sobre este tema, ¿no? Que puede haber de entrada mucha gente que diga, pues tampoco es para tanto, ¿no? No es tan preocupante, hay 40 cosas más. Pues el Papa quiere escribir sobre este tema, el cuidado de la casa común. Y yo creo que es un poquito como revelador de, pues sí, de una preocupación que tiene el Papa y que debería ser un poco nuestra. Sí, Y no lo es, quiero decir. y creo que también, bueno, aparte de una preocupación, que por supuesto lo es, también es una toma de conciencia sobre la realidad, ¿no? Yo creo que sobre lo que Francisco está realmente llamando la atención es sobre el deber que tenemos de cuidar el mundo en el que vivimos. Un mundo que tiene muchas dimensiones, muchas manifestaciones, y que es la casa que habitamos, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que pone o desordena, ¿no? Vamos a decirlo así, desordena la casa en la que habitamos, está alterando y desordenando la vida de los hombres que habitamos esa casa. Y es una manera de ayudar a tomar conciencia a través de una imagen muy significativa, muy evidente para todos, que es la imagen de la casa, ¿no? La imagen del hogar, que no todos podemos tener igualmente decorada, no todos podemos tener igual de digna, de limpia, precisamente porque la casa común no la cuidamos toda por igual, ¿no? Fíjate, quien se haya leído ya la encíclica y quien no lo haga y no lo haya hecho y lo vaya a hacer, se encontrará en el comienzo, en la introducción que hace el Papa,
una afirmación muy rotunda que yo, que a veces soy un poco pesimista, la veo como un deseo que tiene el Papa. Es lo que quiero compartir contigo, cómo lo ves tú, ¿no? Porque el Papa no la expresa como un deseo, la expresa como una afirmación, como algo que ya está siendo una realidad. Y a lo mejor es que yo no entiendo muy bien, ¿eh? Me explicas tú. Es esto de que nada de este mundo nos resulta indiferente, empieza diciendo el Papa, ¿no? Hablando de esto que tú acabas de comentar, y el Papa hay un momento en el que dice que de esta casa común que a veces está un poco desordenada, bueno, pues nada de este mundo nos resulta en presente indiferente. Y yo, claro, leo esto y digo, pero si yo justo pienso lo contrario. Creo que él también, ¿eh? Si yo es que creo que el problema es este, que mucho de este mundo, mucho, nos resulta indiferente a muchos. Pero yo creo que él también. De alguna manera es como una manera de llamar la atención a través de la paradoja, ¿no? Nada nos resulta indiferente y uno vuelve a veces también ante ese modo de ayudar a tomar conciencia. Eso le obliga a través de la paradoja a tomar conciencia de la propia realidad, ¿no? Precisamente lo que tú estás manifestando. Oye, pero sí, ¿no? Sí nos resulta indiferente, ¿no? Bueno, yo creo que también va en el estilo, va en la intencionalidad última, es un poquito, ¿no? Provocar, ¿no? Provocarte Bueno, provocar al lector esa digo, reflexión, yo quizá, creo que ¿no? por un lado generar un poco esa reacción, o sea, lo hace con esa intención paradójica, pero al mismo tiempo lo hace también afirmando algo que debería ser así, en el fondo es así. Quiero decir, para un cristiano nada humano le es ajeno, ¿no? Porque en la propia condición del cristianismo hay una opción radical por el mundo y una aceptación también incondicional de ese don de la creación. Por lo tanto, en la propia naturaleza del ser cristiano va eso, ¿no? Quizás Francisco, bueno, no sabemos en realidad cuál es la motivación última o cuál es el aliento en esa redacción, pero yo creo que van por ahí las cosas, ¿no? Sí, me llamaba la atención esto, ¿no? La indiferencia como problema. Es que como la problema indiferencia, claro. del mundo de hoy y del hombre de hoy. Y no solo en cuanto al cuidado de la casa común. Podríamos hacer tú y yo aquí un listado de problemáticas hoy donde una de las raíces es la indiferencia, Sí. el pasotismo, el que nos da un poco igual a todos. Sí, probablemente sea Es uno como de una los... especie de tumor que tiene el hombre de hoy, Sí, ¿no? quizás sea uno de los mayores vicios, defectos o pecados que comete la humanidad, así hablando genéricamente, a día de hoy, ¿no? El no mostrar ningún tipo de, ni siquiera de reacción, de asombro, de preocupación, de conmoción por lo que sucede a su alrededor. Porque, bueno, la indiferencia tiene muchas manifestaciones, ¿no? Pero es simplemente no ocuparse de aquello que sucede a mi alrededor, a veces por fatalismo, porque no puedo hacer nada, porque he llegado a convencerme de que no puedo hacer nada, a veces por resignación, las cosas son así, punto, a veces por desidia, otras veces simplemente por falta de desinterés o incluso hasta por rabia o por desprecio, ¿no? Claro, Pueden pero ser eso, muchas las Teresa, razones de la eso en indiferencia. un creyente, que la mayoría de las personas que nos ven lo son seguramente, es pecado. Sí, claro. Claro que lo es. No es un error, digamos, no es un No, fallo, es un es un pecado, pecado. ¿no? Aquí ya lo hemos dicho algunas veces y a mí me gusta citarlo mucho, ¿no? Esa es la pregunta que Dios le hace a Caín después de haber terminado con su hermano, ¿no? Es una pregunta que debería interpelarnos a todos porque es una pregunta que Dios nos hace a todos, yo creo que todos los días, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta muchas veces, la nuestra también es, ¿acaso es que yo soy el guardián de mi hermano? Entonces, bueno, la pregunta uno puede hacérsela, ¿no? Pero la respuesta está clara. Bueno, mira, luego el Papa hace una cosa muy bonita en estas primeras pinceladas de la encíclica, que es, bueno, reconocer o advertirnos, oye, que este tema yo lo saco ahora porque me parece importante, pero el magisterio de la Iglesia está lleno de referencias. No, como diciendo, yo creo que no es que a mí yo soy el único al que se le ha ocurrido que hay que hablar de esto porque nos tiene que preocupar el cuidado de la casa común. Y entonces empieza a hacer un relato muy bonito de
pues, papas en el magisterio de la Iglesia muy recientes, empezando por la Pacem in Terris de Juan XXIII y continúa con Juan Pablo II en Solicitud Rodi Socialis, hasta llegar a Benedicto XVI, por ejemplo, en Caritas in Veritate, y va citando y recordándonos, oye, que es que estos papas y en estos documentos se nos ha recordado pum, pum, pum. Sí, y Pablo VI en la 80ª Adveniens también, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Francisco ha dado un paso más. Es decir, el magisterio social de la Iglesia tiene una dimensión histórica que es, bueno, explica su propia naturaleza, y en este sentido pues él ha dado un paso más porque creo que ha profundizado mucho más en el concepto que ya utilizó Juan Pablo II de ecología humana y que luego el Papa ha acabado calificando como ecología integral, ¿no? Yo creo que nos ha hecho llamar la atención sobre algo que está en el capítulo 2, que para nosotros es tremendamente importante, y es que somos todos hijos de un mismo acto creador, o somos todos fruto de un mismo acto creador, ¿no? Y esto a mí me parece que es como el clic, ¿no? Es como eso que ha marcado la diferencia en el planteamiento, en la propia evolución, en el tratamiento de esta cuestión, ¿no? De lo que llamamos la cuestión ecológica, que no es otra cosa que la cuestión ambiental, no solo ambiental en el orden de lo natural, de la naturaleza, sino del ambiente, del mundo que nosotros creamos, recreamos, transformamos y sobre el que actuamos. Pero también es verdad que quizá en el caso del resto de los papas anteriores, en estos que hemos citado por lo menos, y estos documentos, ¿cómo te diría yo? Los tiempos han jugado en contra, ¿no? En el sentido de que pues era un tema que quizá no estaba, no sé si, no me gusta decir la palabra de moda, ¿no? No había como otras preocupaciones, y porque quiero decir que hay expresiones muy contundentes en Pacem in Terris y muy claras, y en las 80ª Adveniens también, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo que quiero decir es que esas llamadas de atención no tuvieron quizá el eco suficiente, ni siquiera la propia Iglesia, que es lo que quiero decir. Sí, pero en otro estilo, digo, sí. A ver, esto no es ni bueno ni malo, es que es la propia evolución de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo VI en la 80ª Adveniens habla de la cuestión ecológica, pues lo hace en un contexto en el que el modelo industrial bueno, pues empieza a mostrar el rostro de la crisis, ¿no? Recordemos la crisis de los años 70, la famosa crisis del petróleo, pues que azota a todo el mundo industrializado. Se refiere también a la cuestión de los nuevos movimientos sociales, entre los que el ecologismo, los partidos verdes van a adquirir también un protagonismo muy especial. Cuando Juan Pablo II en los años 80 habla de ecología humana, precisamente intenta profundizar un poco más en ese discurso de ecología simplemente medioambiental en la que se mueve el mundo en los años 70 y 80, y amplía la cuestión a la cuestión humana. El planteamiento aquí, siendo ese planteamiento magisterial que se basa en la evolución, diríamos, ¿no? Y que no es un planteamiento de ruptura, ni nada de todo eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Francisco llama la atención sobre algo que lo habíamos planteado hasta el momento quizás de manera no tan clara, no tan rotunda, ¿no? El Papa está hablando de la creación. A creyentes y a no creyentes les está hablando de la creación, y de la creación como un todo. Lo que pasa es que evidentemente dedica un capítulo a la teología de la creación o al evangelio de la creación, porque él lo que nos dice es hay razones de fe fundamentales que explican, justifican, fundamentan, pero está hablando de eso, ¿no? Lo que pasa es que lo está haciendo además con una radicalidad y con un acento que nos ayuda a tomar conciencia, además en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Que la casa es una. Quizás a medida que la realidad de la globalización o que el fenómeno de la globalización ha ido consolidándose, hemos ido tomando conciencia de eso que la Pacem in Terris y la Mater Magistra planteaban, de la interdependencia, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta de eso. Eso hoy ya es absolutamente irreversible. Y el cuidado de la casa común tiene que ver con el fenómeno de la globalización,
tiene que ver con el paradigma tecnocrático, tiene que ver con la civilización industrializada y con todo lo que eso supone, ¿no? Con un mundo dominado por la técnica, fundamentalmente. Entonces, eso que en los años 70 se empezaba a llamar la aldea global, cada vez es más cierto. Francisco está llamando la atención sobre eso, ¿no? Y ciertamente el fenómeno de la globalización es un fenómeno que se ha ido agudizando, acentuando y haciendo cada vez más evidente. Por eso hoy podemos hablar en unos términos quizás más rotundos sobre algo que en los años 70 o en los años 60 o incluso en los 30 del siglo pasado ya apuntaba el magisterio, pero no con la rotundidad y con la claridad que hoy se hace, ¿no? Entiendo. Luego está la propuesta de un personaje muy interesante, que es el de San Francisco de Asís, ¿no? Claro. Un personaje muy bonito, que no tiene por qué ser patrimonio de los franciscanos, solo, quiero decir, que a veces esto nos pasa mucho en la Iglesia, ¿no? Sí. Que estas grandes figuras son como si fuesen patrimonio de, y no nos damos cuenta al resto, que son patrimonio de toda la Iglesia, ¿no? Y el Papa propone a San Francisco de Asís como modelo y referente, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, sobre todo porque yo creo franciscana. que Francisco de Asís tiene precisamente muy claro eso que la Laudato Si quiere hacernos ver, ¿no? Que el acto creador es uno. O sea, el creador es uno y el acto creador es uno. Que no hay muchas creaciones, hay una creación. Y hay un acto de amor creador. Y somos todos frutos de este acto de amor creador. Que eso no quiere decir que no haya una especificidad, una naturaleza humana distinta al resto de las criaturas, pero todos somos fruto de ese mismo acto de amor y de entrega incondicional, que es el acto de la creación. Me gusta cuando el Papa, por ejemplo, hablando de San Francisco de Asís como testimonio, como referente para nosotros, dice que una de las cosas que nos enseña el acercarnos a él es descubrir, al contemplar la creación, ¿no? Descubrir cosas que no tienen que ver con las matemáticas ni con la ciencia, que no son tangibles, ¿no? Y que San Francisco intuye, ¿no? En un acto de contemplación, ¿no? Y a mí me gustaba esta idea de la contemplación de la creación, de ser capaces de maravillarnos, ¿no? Contemplando la creación para descubrir cosas que de otra manera no se descubren, ¿eh? Claro, es el asombro. El asombro. Es el asombro, ¿no? En una civilización científico-técnica como la nuestra, tecnocrática, la gracia está en alargar la mano, meter la mano, atrapar, dominar, transformar, ¿no? Apropiarse. En nuestra civilización no nos cortamos las manos, quiero decir. O sea, la gracia está en alargarlas y meter la mano allí donde sea para tocarlo todo. Claro, sí, es que es así, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos la capacidad de alargar la mano, de tocarlo todo, de transformarlo todo, de apropiárnoslo, perdemos el gusto por quedarnos quietos, simplemente parados, mirando, sin tener que hacer nada, sin la urgencia por hacer nada, ¿no? Entonces, en la contemplación descubrimos que la naturaleza habla, claro. ¿Sabes cuál es el problema para poder hacer eso? Estaba yo pensando, otro de los grandes problemas del hombre de hoy, ¿no? El tiempo. Para hacer eso, ¿no te parece que hace falta también encontrar tiempo? No solo, Antonio. Yo creo que no es solo tiempo. No es solo tiempo. Yo creo que tiene más que ver con una actitud. Porque, claro, cuando yo hablo de alargar la mano y de tocarlo todo, no pienso solo en las plantas, o en los pajaritos, o en las rocas y en los ríos. Por dónde vas. Pienso también en los seres humanos, claro. ¿no? También hemos perdido el gusto por contemplar al otro, ¿no? En relaciones muy mediadas por los instrumentos técnicos, ¿no? Por la lógica esa del dominio, de la transformación, de la productividad, del beneficio, de la utilidad, pues aquellos con los que nos encontramos también se acaban convirtiendo en instrumentos, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco les contemplamos. Es verdad que para contemplar al otro hace falta tiempo, ¿no? Yo creo los que enamorados, cuando uno está enamorado lo sabe bien, ¿no? Pero tampoco es solo cuestión de tiempo. Yo creo que es fundamentalmente cuestión de actitud, de disposición del corazón. Porque cuando hay una disposición del corazón, por lo tanto una actitud, aunque haya poco tiempo, en el poco tiempo se mira de manera distinta. No es lo mismo mirar para dominar que mirar para contemplar. La mirada, hablaremos luego, porque el Papa Francisco hace referencia en alguna ocasión, tiene expresiones muy bonitas sobre
la mirada, ¿no? Esa mirada que es capaz de maravillarse, ¿no? Claro. Y de asombrarse. Claro. ¿no? Es que es De- eso, es el asombro, ¿no? Es dejarse cautivar. No es simplemente ir a conquistar o ir a dominar, sino pararse y dejarse cautivar. Pero yo creo que quizá a lo mejor para hacer eso, Teresa, hay que tener como, es decir, esa mirada, lo que quiero decir es que no se improvisa, ¿no? No, claro. Tiene que tener uno como unas convicciones profundas, ¿no? El Papa habla aquí de lo que yo creo que es una convicción, ¿no? Que quiere como trasladarnos a nosotros, ¿no? El Creador, ese que nos ha creado, no nos abandona nunca, porque esta es otra, ¿eh? Ujú. Nunca ha dado marcha atrás. Tiene un proyecto, dice el Papa, y nunca ha dado marcha atrás en ese proyecto, ¿no? Eso me parece muy interesante porque ya sabes que hay una corriente en filosofía, teología, en su tiempo tuvo mucha fuerza, que reconoce que existe un creador, pero que no es nada más que eso, un creador, un arquitecto, ¿no? Que ha creado este mundo donde estamos y nos puso a jugar y nos dejó aquí. El Papa dice, no, el creador del que yo estoy hablando tiene un proyecto con esta casa común y no lo ha abandonado nunca y no nos va a dejar. Bueno, sí, nos dio lo que necesitábamos para vivir, ¿no? No solo creó el mundo, sino que nos lo entregó. La creación es un acto de donación y de entrega, no es simplemente un acto mecánico de generación de algo, sino que es un acto de entrega, ¿no? De crear por amor y por amor entregar, poner en manos del hombre lo que el hombre necesita para vivir. Y en la tradición judeocristiana pues está claro que ese acto de creación es un acto de acompañamiento hasta la eternidad, ¿no? Porque ese Dios interviene en la historia y es un Dios además que interviene tanto en la historia que acaba haciéndose uno de nosotros, ¿no? Y que nos ha regalado infinidad de... nos ha hecho infinidad de regalos. Claro. Si yo te hacía este para apunte, quedarse Teresa, aquí. para un poco para decírmelo a mí mismo también y a los pesimistas, ¿no? En el sentido de cómo el Papa apunta a que este cuidado de la casa común es posible. Es decir, lo digo porque a veces podemos caer en el derrotismo de contemplando cómo somos, decir, es que esto no tiene solución, Sí. es que no tiene... Y no, el Papa está diciendo, sí, tiene solución. Si queremos, sí tiene solución entre todos. Sí, claro que es que si no, claro, vamos a ver, entre la aceptación y la resignación hay un abismo, ¿no? Lo que pasa es que a veces confundimos resignación con aceptación. Una cosa es aceptar la realidad tal cual es, precisamente con la conciencia clara de la necesidad de transformarla, y otra cosa es dejarse dominar por la realidad hasta el punto de dejarse aplastar y dejarse aniquilar por esta realidad, ¿no? Un cristiano no debe resignarse jamás. La resignación no es cristiana. Resignarse no es cristiano. Porque, bueno, Dios no se resigna, ¿no? Cristo nunca se resignó. A mí me gusta decir muchas veces, no llevó la cruz, ¿no? Cuando estamos en contexto Sí. de Semana Santa, ¿no? Cristo no llevó la cruz resignándose, No. No. La llevó con amor. Con dolor, Y con con amor, dolor y con con amor, miedo, ¿no? Porque nos Sí. lo dice. Porque, oye, los evangelios no nos ocultan nada, ¿eh? No nos ocultan ni el miedo del Dios encarnado, ni el miedo de los discípulos, ¿no? Quiero decir, Sí, no pero nos queda ocultan clara nada. la aceptación de la voluntad de Dios, Sí, ¿no? sí. Por parte de Jesús. Sí, claro que sí. Sí, porque que tampoco es una voluntad tiránica, ni es una... No, bueno, de un proyecto de amor, bueno, Jesús murió como vivió, ¿no? Quiero decir que... Pues, pero eso es aceptación también de un estilo de vida, de unas convicciones, de un seguimiento. Bueno, ¿te parece que nos quedemos con esto? En el hombre de hoy, en la humanidad de hoy, hay una capacidad para hacer de esta casa en la que vivimos una casa común, una casa de todos. Me parece muy bien. Bueno, amigos, creo que podemos terminar así esta edición de La Sal de la Tierra de hoy. Ya saben, la semana que viene, si lo desean, volvemos a tener una cita. Les esperamos.